Sean bienvenidos y bienvenidas al cuarto Congreso Internacional Policial, Crimen Organizado, Nuevos Escenarios, Nuevos Retos, organizado por la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú y por la Escuela de Posgrado de la Policía Nacional del Perú. En este segundo día del evento continuaremos con la cuarta mesa titulada Redes de Tráfico de Drogas en escala global. En primer lugar, tendremos la exposición central por un lapso de 35 minutos y luego los comentarios de los panelistas por un periodo de 20 minutos cada uno. Como ponente principal tendremos a la profesora Andrea Jiménez Salinas Bramis, doctora en Derecho y Criminología. Actualmente es profesora en el Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad, donde dirige el área de Ciencias Forenses. Asimismo, se desempeña como directora del Máster en Ciencias Forenses que se imparte en la Universidad Autónoma e investigadora asociada del Centro de Investigación de Criminología Comparada. Ha sido presidenta de la Sociedad Española de Investigación Criminológica, miembro del Consejo Directivo del Doctorado Internacional de Criminología y ha colaborado con el Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia, el Instituto Transcrime de Italia, el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña y el Gabinete de Estudios de Seguridad Interior del Ministerio del Interior. En representación de la Policía Nacional del Perú nos acompaña el general Héctor Loaiza Arrieta, oficial con 33 años de experiencia en el servicio policial. Además, es licenciado en Educación Secundaria, especialidad en Ciencias Histórico-Sociales y en Ciencias de Administración Policial. Tiene el grado de Magíster en Gestión Pública por la Universidad de Santo. Ha seguido cursos de Infantería Ligera, Antinarcóticos en la Escuela de Granaderos, Administración para la Instrucción, Manejo de Crisis Comunicacional en la Escuela de Policía y Alto Gobierno, Goberna, Gerenciamiento de Crisis en la Policía Federal Argentina e Inteligencia contra el Crimen Organizado. En representación del Laboratorio de Criminología tenemos al profesor Nicolás Ceballos Trigoso, Magíster en Ciencia Política y Bachiller en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha laborado en el área de Investigación y Comunicación de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú como asesor en políticas de seguridad y como encargado del Observatorio Peruano de Drogas. Es docente del Departamento de Ciencias Sociales y de la Escuela de Gobierno de la ACU. Actualmente es investigador principal del Laboratorio de Criminología. Sean todos bienvenidos. Muchísimas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas la invitación y también al Laboratorio de Criminología. Poder estar aquí es un honor para mí y contarles un poco la experiencia que tenemos en Europa, un poco con el narcotráfico, tráfico de cocaína en particular, pero también con el crimen organizado. Mi intención en esta presentación es intentar hacer un paralelismo y una comparación entre la situación que se está viviendo ahora en América Latina y la situación un poco en Europa, en cuanto a la estructura de las redes, estructura un poco del mercado de cocaína, para ver si podemos compartir de alguna manera información y lecciones aprendidas o lecciones que podemos extraer de la experiencia europea se pueden aplicar a la experiencia latinoamericana. Pido disculpas de antemano por si alguna cuestión referente a América Latina pues cometo algún error o alguna cuestión está un poco desenfocada, porque mi experiencia y mi línea de investigación ha sido siempre principalmente en el mercado europeo y en España, ¿no? En España como uno de los lugares principales, uno de los centros neurálgicos del crimen organizado en Europa, ¿no? Pero creo que en este foro podemos, es prioritario para mí intentar intercambiar las experiencias entre América Latina y nuestros países en Europa, porque creo que esto es un mercado global, como explicaré. Las redes actúan de manera internacional y entonces para ellos no hay fronteras. Nosotros en la lucha contra el narcotráfico y en el estudio, sobre todo académico, de este tema hemos tenido muchas fronteras y tenemos todavía una información muy compartimentada, y creo que en el futuro debemos caminar hacia compartir mucho más información, a estrechar mucho más los brazos para poder entender cuál es el fenómeno en un lado o del otro del Atlántico y poder ver un poco conexiones, ¿no? Para entender cómo se mueve a nivel global. Mi presentación, como manejo las dos a la vez,
idea de la presentación, en primer lugar, es hablar un poco del mercado de tráfico de cocaína en origen, en los países de origen, que supongo que es una situación conocida para todos, y tampoco me voy a extender mucho. Sí que voy a hablar un poco de cuáles son las tendencias o cuál ha sido un poco la trayectoria de las organizaciones mexicanas y colombianas, que son las principales organizaciones que tienen capacidad y estructura suficiente como para realizar todo el proceso de tráfico de cocaína desde el origen hasta el destino en Europa o en otros países del mundo. Luego hablaré también de la estructura de mercado en Europa, cómo se caracteriza y un poco lo que sabemos respecto a su estructura, y las principales organizaciones, cómo se mueven y cómo está estructurado un poco el mercado. Ya aviso que eso es una aproximación, porque la investigación en este campo, como ustedes saben, los que nos dedicamos al campo del crimen organizado desde el punto de vista de la investigación empírica, es muy difícil, porque es un ámbito peligroso en el que los estudios son complejos. Pero les voy a aportar un poco las principales conclusiones de algunos estudios que se han hecho en Europa. Y luego hablaremos también de crear unas reflexiones que yo creo que pueden servir para un poco ver hacia dónde caminar el futuro, que es un futuro muy incierto, porque todavía queda mucho por recorrer. Pero bueno, pues algunas reflexiones en torno a esta presentación y a la lucha contra el crimen organizado y en particular el tráfico de cocaína. Empezando un poco con el panorama, analizar un poco la producción de cocaína y cuál es la situación actual de la producción en origen del tráfico de cocaína. Como bien ustedes saben, y se ha dicho ya bastantes veces en estas conferencias, los principales productores de cocaína mundiales son Colombia, Bolivia y Perú, ¿no? Y ha habido una fluctuación, estos son datos del Informe de Naciones Unidas de 2016, bastante actuales, porque el último informe es del 2017, lo que pasa es que es un poco diferente de formato, y este está escogido del 2016, y como se ve, en rojo está la producción de Colombia. El principal productor es Colombia, más o menos con un 50% de la producción mundial, y ha habido fluctuaciones, ¿no?, ascensos y descensos a lo largo del tiempo de la producción, pero sí que ha habido un descenso consecutivo desde el año más o menos 2000, ¿no? Ha habido un descenso como consecuencia de las políticas del gobierno para intentar erradicar los cultivos y disminuir esos cultivos en este país. Ha habido un descenso continuado que ha provocado también un ascenso en Perú y Bolivia también en algunos momentos de cultivos también, ¿no? Pero sí que se advierte un ascenso en los últimos años, en 2013 concretamente, a partir de 2013, alertan las Naciones Unidas sobre un ascenso que voy a explicar por qué del cultivo en Colombia también, ¿no? Entonces no sabemos si esa tendencia se va a seguir manteniendo o no, o qué va a pasar. Pero sí que tenemos que estar atentos a esta situación. Si vemos un poco más completa en este gráfico hasta 2015, de la evolución, sobre todo de las hectáreas de cultivo, en este caso no solo no es la producción, sino las hectáreas de cultivo, vemos también que se ha producido sobre todo un repunte bastante importante que aquí se ve a partir de 2013 en Colombia. Respecto a Perú y Bolivia, ha habido un descenso bastante continuado gracias a las políticas de los gobiernos también de disminución de los cultivos, y se ha mantenido, parece que se mantiene ese descenso a lo largo de estos años. Ya digo que Colombia representa más o menos alrededor del 50% de la producción mundial. ¿Y qué ha pasado en estos últimos años con ese repunte? ¿Cómo se explica de alguna forma ese repunte del cultivo y cómo algunos autores consideran que eso se ha producido? Bueno, por una parte, por el proceso de paz. En el proceso de paz, los cultivadores tenían unas expectativas de que podían conseguir mejores beneficios si se dedicaban a cultivos, si mantenían sus cultivos, y por eso mantuvieron en muchas ocasiones los cultivos y siguieron manteniendo ese status quo para poder intentar tener mayores beneficios en el proceso de paz. Y por otro lado, también las políticas de erradicación, tanto aéreas como extracción manual, bueno, pues tienen unas consecuencias de erradicación a lo mejor
como sabemos, pues, se puede dar un desplazamiento de esos cultivos a otros lugares, y también ha habido unas contramedidas de los cultivadores intentando evitar que esos productos tóxicos, de alguna manera, que intentaban erradicar esos cultivos, pues penetraran en los cultivos. Por lo cual la erradicación no ha sido del 100%, siempre es una proporción menor, ¿no? Y como ya digo, decía antes, Perú representa más o menos el 32% de la producción mundial. En los momentos en que Colombia descendió un poco en el cultivo, hubo un ascenso, pero parece ser, por los datos que nos ofrecen aquí los medios, ha habido un descenso a lo largo del tiempo. Y Bolivia lo mismo, ¿no? Un descenso provocado por la dignidad y las acciones del gobierno para intentar ese descenso a lo largo del tiempo. ¿Qué ruta principal? ¿Qué rutas recorre la cocaína desde los países de origen hasta Europa? Aquí solo vemos las rutas hacia Europa, y está claro que la principal ruta está hacia Estados Unidos. Lo que pasa es que lo que me interesaba plasmar aquí es la versión europea, ¿no? De dónde proviene la cocaína hacia los países europeos. Y vemos que la principal ruta siempre ha sido la tradicional ruta, ha sido a través de España, dirigiéndose a todos los países europeos. España es la principal plataforma desde hace muchos años, a partir de los años 80-90, que se empezó los grupos colombianos a introducirse en España. Es la principal plataforma de distribución europea que existe tradicionalmente, ¿no? De hecho, según también datos de Europol, representa a nivel global de toda Europa el 50% de las incautaciones de droga. Y además España también encabeza los países de mayor consumo de Europa de cocaína, por lo cual es un país consumidor y además distribuidor en gran medida, ¿no? Aunque luego ha sido también, ha entrado en competencia con Holanda. Holanda es uno de los países que también suponen una plataforma de distribución muy importante en Europa y compite de alguna manera con España, pero España ha sido tradicionalmente la plataforma y sigue siendo la plataforma de distribución más importante de Europa. Pero ¿qué ha pasado? España también ha tenido unas políticas unidas con la política europea también de restricción del mercado, de restricción de las organizaciones, y entonces se puso más complicado pasar la droga a través de España dirigida a Europa, y se creó una ruta alternativa por África occidental principalmente, y es una ruta ahora muy utilizada por la mayoría de países para entrar hacia Europa y a otros países también fuera de Europa, ¿no? Y la principal, hay dos rutas en África occidental, a través de Cabo Verde, Madeira y las Canarias, y otra a través de Ghana, Nigeria y Cote d'Ivoire. Nigeria, con esta entrada, ha crecido muchísimo. Los grupos nigerianos están muy presentes en Europa y especialmente en España en el tráfico de cocaína, gracias al paso también de esa droga por esos lugares, ¿no? Y luego en África Oriental está adquiriendo también una importancia fundamental Tanzania como país de tránsito también. Gracias a la ampliación del canal de Panamá, pues también hay otra ruta en África Oriental que también se está desarrollando con gran velocidad. ¿Cuáles son las tendencias? Es difícil hablar de tendencias, ¿no?, del mercado global, pero por dar algún apunte, lo que sobre todo el informe de Naciones Unidas sobre drogas apunta en este último informe es una expansión del mercado gracias a la producción, el aumento de producción en Colombia. Si bien había habido un descenso importante en los últimos años, no quiere decir que ese descenso en origen sea un descenso también de la droga disponible en el mercado, porque hay otras variables que también influyen en esa disponibilidad de la droga, la cantidad de droga disponible. Pero sí que había un descenso en la producción en los países de origen. Pero ahora Colombia ha crecido en sus cultivos, lo sabemos muy bien que va a pasar, y parece que hay una expansión en origen de esa producción mundial. Por otro lado, el consumo se ha mantenido estable, permanente a lo largo del tiempo, pero parece que hay indicios de aumento del consumo en Estados Unidos y también empieza a haber un aumento en Europa, por lo cual no sabemos si eso nuevamente va a ser una tendencia en el futuro
o simplemente es una cosa puntual o en actualidad, ¿no? Luego, es de todos sabidos que hay una expansión importante de nuevas drogas, no solo la cocaína, hay drogas de síntesis cada vez más importantes y otras drogas que realmente son mucho más fáciles de fabricar, en laboratorios mucho más caseros, que no necesitan ese transporte desde países de origen a países de destino y están proliferando con muchísima rapidez. No sabemos si va a sustituir al final a la cocaína o no, pero bueno, de alguna manera hay una diversificación muy importante. Y también se ha descentralizado la producción y los laboratorios que antes se situaban en los países de origen y en muchas ocasiones ahora se han descentralizado a otros países y a otros lugares porque es mucho más fácil gracias a la nueva tecnología, los nuevos transportes y nuevos métodos de procedimiento y sobre todo también la facilidad de adquirir los productos precursores. Entonces se puede deslocalizar en otros lugares y no existe un monopolio en los países de origen de esos laboratorios. Y luego la expansión absoluta que ha tenido el tráfico de drogas a nivel mundial, ¿no? Solo un dato, 153 países se han detectado, en 153 países han detectado incautaciones de cocaína, ¿no? Eso quiere decir que hay una expansión mundial exponencial y que eso a lo largo del tiempo ha adquirido nuevos territorios, nuevos lugares que antes eran impensables. África no podemos pensar que tuviera un gran consumo y un tráfico en años anteriores y ahora mismo es un lugar de consumo y de tráfico espectacular, ¿no? Por lo cual, bueno, pues ese mercado no para de crecer, pese a los esfuerzos de años y años y años de intentar disminuir y luchar contra ese mercado, estamos en una situación bastante pesimista, yo creo, como evaluación de todos esos esfuerzos, ¿no? No es mi cometido ahora mismo evaluar eso y hacia dónde vamos al futuro, pero simplemente mostrarles la situación que creo que es bastante pesimista de cara al futuro. Las características un poco, y hablando de la evolución de las organizaciones latinoamericanas, sobre todo, ya digo, colombianas y mexicanas, es de todo sabido, ¿no? Colombia era uno de los principales lugares donde nacieron los grandes cárteles de Medellín y Cali, que controlaban absolutamente el tráfico de drogas desde origen al destino, ¿no? a Estados Unidos. Pero con la represión un poco que hubo en el gobierno colombiano y también cambios de rutas, que se les cerró la ruta del Caribe y se tuvo que traspasar a la América Central, bueno, pues se produjo un ascenso de las organizaciones mexicanas en ese proceso, que antes eran intermediadores, simplemente intermediaban en el paso de la cocaína a Estados Unidos y ahora se han convertido en organizaciones que controlan absolutamente todo el proceso desde el origen hasta el final, ¿no? También lo que ha pasado con esas organizaciones colombianas, grandes organizaciones colombianas, es que esa detección y desmantelamiento de los grandes líderes nunca ha supuesto una sustitución y de igual medida de la potencia de estas organizaciones, ¿no? Se ha atomizado muchísimo, se han convertido en mini cárteles y mini organizaciones, se ha fragmentado muchísimo también el mercado, porque el cultivo se ha dejado a las FARC y a las Autodefensas Unidas de Colombia, que controlaban de alguna manera esa producción y esa venta de ese producto en origen. Y lo que se ha producido es una fragmentación absoluta del proceso y de las organizaciones. No tanto en México, porque en México son todavía grandes organizaciones, gracias a pues que hay factores que favorecen de alguna manera esa posibilidad de grandes organizaciones, mucha mayor producción, mucho menos ejercicio de poder por parte del Estado. O sea, hay factores de vulnerabilidad que hacen que todavía sean muy potentes estas organizaciones, ¿no? Pero sí que es verdad que pese a la disminución del poder de las grandes organizaciones colombianas, siguen manteniéndose con mucho poder en el ámbito internacional, y el hecho de que las organizaciones mexicanas coparan un poco el mercado hacia América favoreció que las organizaciones colombianas vieran en Europa un mercado donde dirigirse y se han dirigido tradicionalmente hacia Europa, que es su principal mercado, ¿no? ¿Cuál es un poco el estado actual o como se ve un poco desde la academia esas organizaciones o esa tendencia, ¿no?
Pues principalmente existe una fragmentación muy importante, es decir, en organizaciones mucho más pequeñas. El poder del Estado cada vez más fuerte, entonces no pueden visibilizarse tanto, tienen que ser pequeñas organizaciones que se especializan en funciones concretas, hay mucha más alianza, subcontratación y cooperación entre las organizaciones que lo que existía antes, que era competitividad entre grandes organizaciones que tenían el monopolio del tráfico desde el principio del proceso hasta el final del proceso. Ahora hay muchísima más fragmentación y especialización, no existen monopolios en la cadena de producción y hay un cambio en la estructura de las organizaciones. Se está viendo, que se ha visto mucho más en Europa, como explicaré, una tendencia a redes más horizontales, a una estructura de organizaciones en red y no tanto piramidales o estructuras jerárquicas que se podían asimilar a las grandes organizaciones, ¿no? Eso tiene repercusiones luego en la forma de actuar, como ya diré, y en la forma de luchar contra ese tipo de redes, ¿no? Y al final, lo que se produce, lo que se está viendo es que existe un mercado, hay una infraestructura generada para desarrollar este mercado y al final, aunque sean organizaciones más pequeñas, esas organizaciones van a entrar en ese mercado, aunque sea más fraccionado, y siempre van a poder desarrollar eso porque existen las infraestructuras, ¿no? Aunque nosotros desmantelemos una organización, se va a seguir manteniendo porque va a existir otra que vaya a incorporarse al mercado y de alguna manera poder generar ese flujo y asegurar ese flujo desde el principio hasta el final. Aunque sean organizaciones más pequeñas, pero actúan de una forma mucho más fragmentada y de manera más cooperativa, ¿no? En lo que llamamos una red global, ¿no? Hay autores que hablan de red global, que al final es red de redes, ¿no? Redes que actúan de manera cooperativa en esa red global que asegura el tráfico desde origen hasta el final. ¿Cuál es la estructura del mercado europeo? Muchísima más fragmentación. Si vemos ese proceso que se está produciendo en América Latina, nosotros llevamos ya ese proceso desde hace muchísimo más tiempo y la fragmentación es muchísimo mayor. Hay pocas grandes organizaciones, especialmente en Italia, grandes mafias, pero no se produce eso en otros países. Lo que vemos es una compartimentación muy importante del mercado, cada vez una mayor subcontratación, cada vez mayor nivel de negocio legal, es decir, que profesionalización del negocio y menos violencia, menos ejercicio de la violencia y más business, ¿no? Si se quiere decir así, es simplemente un negocio casi igual que el legal, en el que participan muchas organizaciones, pequeñas organizaciones que se dedican a funciones concretas. Cada vez hay más redes horizontales más que jerárquicas, como nosotros entendemos las organizaciones tradicionalmente, con una jerarquía, unos líderes, unos coordinadores y una base de la organización. Es mucho menos así lo que vemos nosotros en Europa. Y ese mercado, hay estudios que se han repetido en varios países y dan la misma conclusión, no llevan a la misma conclusión. Ese mercado se puede dividir en 4 fases o 5 fases diferenciadas, ¿no? Que pueden subdividirse a su vez en diferentes fases, pero normalmente hay una fase de importación en la que participan grandes organizaciones, que son las que se encargan de traer la droga desde los países de origen a España o cualquier país europeo para luego distribuir. Los mayoristas, el nivel medio mayorista, que se encuentran organizaciones en las principales plataformas de distribución que son España y Holanda, y simplemente compran la droga en ese mercado mayorista y lo distribuyen y se dedican a hacer minoristas en sus países, ¿no? El nivel minoristas es un nivel mucho más local en el propio país y son los minoristas que han comprado esa droga a los mayoristas que los venden a los distribuidores finales locales, que pueden ser uno o varios en la cadena, ¿no? Como mínimo son 4 niveles, pero pueden subdividirse esos niveles en más según las circunstancias y las organizaciones que operen, ¿no? Esos niveles son diferentes y también las organizaciones que participan en esos niveles son diferentes, porque no es lo mismo la infraestructura que es necesaria para importar la droga desde los países de origen que la que simplemente es pasar la droga de un país a otro o en el propio país, ¿no? Son organizaciones distintas.
importadores suelen manejar entre 300 y 400 kilos de cocaína, más o menos según los estudios. Y las principales organizaciones que participan en esa fase son las organizaciones latinoamericanas, mexicanas, colombianas, caribeñas también. En algunos países de tránsito han adquirido importancia fundamental en ese transporte de cocaína y también tienen la capacidad de poder llevar la cocaína a países europeos. Los grupos de África Occidental, especialmente los nigerianos, los que decía que han adquirido un mayor nivel de complejidad como para poder llevar esa droga, importar esa droga de los países de origen a los países de destino, y organizaciones europeas, principalmente españoles, holandeses e ingleses, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que tampoco eso es tan compartimentado, es decir, que hay muchas organizaciones que ya tienen importancia suficiente en España y en Europa que tratan directamente con los países de origen sin pasar por todas las organizaciones colombianas o mexicanas que se dedican a la importación. O sea, es un mercado que ya ha adquirido suficientemente importancia a otras organizaciones para ir directamente y, o sea, va hacia un lado y hacia el otro, en la otra dirección también, en la transición, ¿no? Y en cuanto a las mafias italianas, especiales, o sea, requieren una especie de atención porque son mafias muy grandes y realmente con una consideración muy importante y superan ampliamente a cualquier organización europea. La 'Ndrangheta, la Camorra, Cosa Nostra, sobre todo la 'Ndrangheta que tiene presencia en muchísimos países, en Estados Unidos, Canadá, y también en países de América Latina y en Europa, y controla y tiene el monopolio de la cocaína en Italia, pues tiene contactos directamente con los países de origen, lógicamente, y presencia en muchos lugares del mundo. La Camorra también, lo que pasa es que la Camorra se dedica a la cocaína, pero también se dedica a otros productos, especialmente los productos clasificados, como principal monopolio, y entonces, bueno, tiene la cocaína, pero no en la misma medida, no tiene el mismo monopolio que la tiene la 'Ndrangheta. Y luego Cosa Nostra ha perdido también fuelle a lo largo de los años, y Cosa Nostra pues, no tiene presencia en la mayoría de países, pero sí que tenía, cuando quiere hacer transacciones en países de origen, pues manda emisarios o personas que directamente hacen la transacción y luego vuelven a Italia. Y estas son las grandes organizaciones que tienen esa capacidad de transporte y distribución desde los países de origen a los países de destino. En cuanto a los mayoristas, principalmente, ya he dicho, España y Holanda son los principales distribuidores de cocaína en Europa. Luego también ingleses, franceses son importantes y alemanes, pero en mucha menor proporción, porque España y Holanda son los principales. Manejan entre 30 a 40 kilos más o menos esos mayoristas, y el perfil de las organizaciones es un poco distinto, son mucho más pequeñas esas organizaciones, incluso hay personas en solitario que se pueden dedicar a esas transacciones, no hace falta que sean organizaciones como tales, y en muchas ocasiones también son o franquicias de otras organizaciones grandes o también asociaciones puntuales que deciden juntarse para hacer un negocio y desaparecer al cabo de 3 años o 4 años. El perfil de los sujetos que se implican en estas organizaciones es de carreras largas, con una especialización que a lo mejor provienen de la delincuencia, de otros ámbitos, y han desarrollado al final la actividad en el tráfico de drogas. Y a nivel minorista, pues claro, mucho menos, ¿no? Cada vez vamos a menor necesidad de infraestructura y capacidad de la organización, ¿no? Y normalmente actúan en solitario o en pequeños grupos, pero bueno, hay dos perfiles fundamentalmente. Los que tienen un perfil más delictivo, ¿no? con factores de riesgo que les han permitido implicarse en la delincuencia y además son consumidores, y entonces estas personas viven en condiciones económicas bastante pobres, y las personas que simplemente hacen eso como modo de vida, o sea, como modo de adquirir más dinero, como modo de vida legal, ¿no? En ese caso no tiene ningún perfil criminal y no tiene ninguna, simplemente es un dinero extra que se ganan con esa distribución. O sea, un poco rápido. Esto que he explicado un poco está en consonancia con los últimos datos que da Europol sobre el perfil de las organizaciones en Europa, ¿no? Ese perfil mucho más descentralizado, horizontal, con mucha fragmentación, ¿no?
Los últimos datos de Europol de 2017, relacionados con esto es sobre el crimen organizado en general, no exclusivamente de delito, o sea, tráfico de drogas, pero se habla de 5.000 grupos investigados en ese mismo año, es decir, que son muchos grupos y pequeños, de 180 nacionalidades. Más o menos el 70% tienen estructuras jerárquicas, pero luego hay un 40% o así, más o menos, que son redes flexibles, ¿no? Mucho más resistentes y mucho más capaces, ¿no? de cambiar y modificarse a lo largo del tiempo si hay alguna actuación policial o si hay alguna desestabilidad o cuestiones de mercado que les hacen cambiar de forma, ¿no? El 25% tiene hasta 5 miembros. Hasta 5 miembros y 35% tiene más de 6 miembros. O sea, son organizaciones pequeñas y un poco ese perfil que les estaba diciendo. Muchísimo más fragmentado y que efectivamente en América Latina, muchísimo más, es muchísimo más avanzado en ese sentido, pero a lo mejor es hacia donde también en el futuro llegará a América Latina si el control del Estado es mayor, ¿no? En cuanto a esas estructuras, vemos que se ha ido cambiando de una estructura más horizontal, o sea, unas estructuras mucho más piramidales a unas estructuras en red. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la forma de afrontar y de luchar contra esas organizaciones es totalmente distinta, a lo mejor, que lo que veníamos haciendo, ¿no? Y la lucha contra esas organizaciones que veníamos implementando, pensando en unas estructuras donde hay un líder muy claro, unas posiciones jerárquicas muy claras y hay una cadena de mando muy clara y eso permite la supervivencia a largo plazo. Si nosotros estamos hablando de redes mucho más flexibles, mucho más horizontales, el modo de actuar también va a ser diferente. ¿Qué diferencias hay a nivel estructural y cómo se trasladan esas diferencias al interior de las organizaciones? ¿Cómo funcionan esas organizaciones en red comparativamente con las organizaciones más tradicionales, ¿no? Pues está claro que el liderazgo ha cambiado, no hay un líder claro en esas redes, tanto como lo existía en las organizaciones criminales, sino quién es el líder o quién es la persona más relevante en estas redes, la persona que tiene contactos, la persona que puede abastecer de recursos, la persona que tiene mayor nivel o mayor capacidad de proporcionar recursos materiales o recursos económicos a la red. No es tanto una posición jerárquica, sino la capacidad de mover esos recursos, ¿no? La estructura es mucho más piramidal y depende, pues ya digo, el poder de la relevancia de esa persona dentro de la red y las capacidades que tenga dentro de la red. En cuanto a las funciones, la división de funciones en las organizaciones tradicionales se divide en funciones en función, para la redundancia, de la especialización, de las habilidades que tenía uno. En estas redes son mucho más intercambiables, entonces hoy hago esto yo, pero mañana lo puedes hacer tú, entonces si yo me voy a la cárcel no hay problema porque eso sigue sobreviviendo, esa organización sigue sobreviviendo y no hay problema a la hora del funcionamiento porque todos tenemos más o menos funciones que podemos sustituirnos unos y otros, ¿no? La promoción interna también es a través de contactos y oportunidades, sino a través de unos sistemas de selección como las funciones tradicionales. Y esas estructuras en red son muchísimo más resistentes a la actuación policial que lo que pueden ser las organizaciones tradicionales, ¿no? Mucho más resistentes porque los roles son intercambiables, porque nadie es sustituible, porque el día que nosotros tenemos que prescindir de ti, porque hay una actuación policial, escogemos a otra persona que pueda hacer tus funciones y eso va a seguir sobreviviendo. En cuanto a la disciplina interna, el ejercicio de la violencia en este tipo de redes es muchísimo menor, ¿no? La disciplina interna en las organizaciones tradicionales se mantenía a través de la violencia, códigos normativos, una estructura bastante férrea, cadena de mando, etc. En estas redes no hace falta, es decir, que hay relaciones de confianza, eso es un negocio al final, hay relaciones de mutuo acuerdo y eso es un negocio que vamos a mantener mientras todos estemos de acuerdo a seguir manteniendo ese negocio. Cuando no estemos de acuerdo, se acaba el negocio, se acaba la red y no
me busco a otros socios, ¿no? Y luego los miembros no son fijos, permiten una mayor movilidad en las redes. Antes teníamos en la cabeza siempre esas organizaciones o magisteriales que te castigan por salir de la organización o por de alguna manera no pertenecer a ella, y no. En investigaciones empíricas no es comprobado que hay muchos miembros que participan en diferentes organizaciones porque hay un mayor nivel de subcontratación, hay un menor ejercicio de la violencia, al revés, la violencia la ejercen otras organizaciones que se dedican exclusivamente al ejercicio de esa violencia, o en la entrega de capitales hay una más subespecialización de las organizaciones. Voy a intentar ir muy rápido. Esto que tienen aquí es una representación gráfica de una red, ¿no? Diferente de la que nosotros estamos acostumbrados a ver. Nosotros estamos acostumbrados a ver la que les ponía antes, ¿no? Esa organización a la izquierda, estructurada. Esto es una red de tráfico de cocaína visualizada a través de una herramienta y una aplicación que se llama análisis de redes sociales, ¿no? Que lo que intenta es dibujar la red de un grupo, sea criminal o no criminal, esto podría ser una red también, a través de los contactos que tienen los sujetos. Entonces, los contactos están marcados en una flecha y los sujetos son los nodos, ¿no? Las redonditas son los sujetos. Entonces, esta representación yo creo que es gráficamente muy ilustrativa de cómo funciona a lo mejor a nivel de contactos una red y mucho más efectiva a la hora de desmantelar ese tipo de redes que estamos acostumbrados a ver, mucho más flexible de lo que se está haciendo. Si ven aquí, hay dos nodos concretamente que tienen muchos contactos, ¿no? Y que son muy necesarios para esa red, ¿no? Los que están a la derecha y a la izquierda. Si nosotros eliminamos ese sujeto, uno de los dos sujetos se desmantela la red con mucha más rapidez que si nosotros elimináramos a los del centro, ¿no? A los del centro de la red. Eliminamos a este que distribuye, a todo a esos franja de la derecha que son todo clientes suyos, también a sus distribuidores. Entonces, podemos seleccionar a los sujetos que mayor relevancia tienen en la red, no por posición jerárquica, no porque sean los líderes, simplemente porque tienen un mayor nivel de intermediación en esa red. Y entonces esa persona es mucho más necesaria en esa red que no el líder. A lo mejor el líder no está ahí, el líder está en la sombra o no aparece porque no tiene ese mayor nivel de contactos. Entonces, es una forma de afrontar esas nuevas formas estructurales de esas redes que yo creo que va a ser muy relevante para el futuro porque tenemos que cambiar esa perspectiva y cambiar la forma de desarticular ese tipo de redes. No me voy a extender mucho más allá, pero es una proyección eso bastante importante de cara a la lucha contra las redes y las organizaciones, de cara sobre todo a ganar tiempo, mayor eficacia en la selección de objetivos, mayor eficacia en la persecución y desarticulación de las redes. Esas redes crecen y se desarrollan y evolucionan muy rápidamente y nosotros tenemos que ser capaces también de ser muy rápidos en la desarticulación y en la selección de objetivos. Un poco para ya ir terminando, eso es una hipótesis que yo tengo, que no sé si va a ser verdad luego en el futuro o no, y sí que es un proyecto que quiero hacer en el futuro para comprobar si efectivamente eso se dará en la realidad, ¿no? Lo que he puesto aquí es brevemente cómo está el panorama en ambos lugares, ¿no? En América Latina y en Europa. Europa más avanzado en el sentido de que hay una mayor represión por parte del Estado y entonces esas organizaciones no pueden tener tanta visibilidad y tanta preponderancia, excepcionalmente pasa en Italia porque eso es condiciones de un contexto muy particular, pero en el resto de Europa pasa eso. Y yo creo que al final estamos en un continuo, ¿no? Que yo creo que América Latina, si crece en una mayor Estado de Derecho y un control por parte de los gobiernos, va a acabar siendo lo mismo que tenemos en Europa. Es decir, que al final es una cuestión de que los factores de vulnerabilidad que existen aquí serán en mayor medida que en Europa, simplemente, ¿no?
El crimen organizado no crece naturalmente en cualquier sitio. Hay una serie de condiciones que hacen que eso se genere en un contexto determinado. Entonces, esos factores tienen un mayor nivel de gravedad en los países latinoamericanos y no tanto en los países europeos. Pero estamos ante el mismo panorama de una forma un poco diferente y una evolución que va a ir hacia esa tendencia, yo creo. ¿Qué factores de vulnerabilidad normalmente se asocian al crimen organizado? Pues económicos, por ejemplo, la oferta y demanda, lo que hablábamos ayer un poco de los mercados ilícitos y por qué se generan esos mercados ilícitos. ¿Por qué se generan mercados ilícitos? Porque existe una demanda no satisfecha por una oferta, porque o bien la oferta es escasa, o bien es muy cara, bueno, otras condiciones, pero existe esa demanda y entonces eso hace que se genere un mercado ilícito. También la facilidad de blanquear capitales, aquí se llama lavado de dinero. Lavado de dinero va de la mano del crimen organizado. No hay organización que genere un dinero ilícito que no quiera blanquear dinero porque necesita eso de invertirlo en el sistema financiero. Entonces, cuanta mayor posibilidad de vulnerabilidad de blanqueo de capitales, mayor nivel de crimen organizado vamos a tener en nuestros países. La capacidad de infiltración en la economía legal también, ¿no? Nosotros en Europa lo vemos mucho más que quizás aquí, porque la necesidad de las organizaciones de camuflarse en la economía legal es mayor que a lo que puede ocurrir aquí, pero las empresas pantalla, compaginar empresas legales o ilegales es una constante en nuestros países europeos, porque hay que camuflar cada vez mejor la actividad, porque hay cada vez más control sobre esta actividad, ¿no? Entonces, la capacidad o la vulnerabilidad de esa infiltración legal va a ser un factor de vulnerabilidad muy importante. Desde el punto de vista político, lógicamente la corrupción es algo que alimenta y es la gasolina de los grupos de crimen organizado a todos los niveles, ¿no? Necesitan para desarrollar su actividad la connivencia con las autoridades para poder adquirir mayor cuota de poder, mayor nivel de mercado, etc. La persecución policial y el ejercicio real de control por parte de las autoridades públicas de esos grupos es fundamental. Que exista una legislación, que exista una política, pero que no se ejecute de manera fiable, es decir, que con una seguridad jurídica de que eso se va a implementar es un factor de vulnerabilidad, porque bueno, pues, si son meras recomendaciones lo que existe en la ley y bueno, no se sabe si se va a investigar o no se va a investigar o si no hay una persecución férrea contra eso, pues también es un factor de vulnerabilidad. Y luego también las políticas reguladoras, la legislación también no es neutral para provocar mercados ilícitos, es decir, que hay tres condiciones en las que normalmente se generan los mercados ilícitos desde el punto de vista legislativo, ¿no? Cuando los productos se prohíben, entonces no hay un acceso legal, como la cocaína, cuando ese producto está prohibido, no hay un acceso legal a ese producto. Cuando el acceso es restringido o la ley restringe un determinado mercado, por ejemplo, la inmigración, o por ejemplo el tráfico de armas, o sea, las armas, cuando se restringe ese mercado y no hay una oferta disponible para todo el mundo, pues se genera ese mercado ilícito. Y también cuando hay un mayor nivel impositivo, ¿no? Hay unos impuestos que gravan mucho un producto y lo convierten en excesivamente caro y entonces no disponible para toda la población y entonces se genera eso, ¿no? Es decir, la ley también ejerce su labor para poder desarrollar este tipo de mercados. Y luego factores sociales como el apoyo social fundamental, el consenso de la población que estuvimos hablando también ayer, y luego la existencia de grupos criminales, ¿no? Rápidamente yo creo que es eso lo que ocurre, ¿no? En estos países de Latinoamérica, esos factores de vulnerabilidad se dan en mayor medida que en el ámbito europeo. Eso es una cosa, es mi hipótesis. Me gustaría comprobarlo en el futuro, pero yo creo que es así, ¿no? Y entonces, bueno, pues en la medida que luchemos para intentar rebajar esos factores de vulnerabilidad, conseguiremos de alguna manera también reducir la potencia o el nivel de complejidad de estas organizaciones, ¿no? Y ya para finalizar, alguna reflexión respecto a ideas de futuro o alguna reflexión
quería compartir, ¿no? Hasta ahora nuestro principal objetivo ha sido luchar contra las organizaciones, intentar perseguir las organizaciones para desmantelar el tráfico de cocaína y de otros mercados, ¿no? Pero yo creo que el enfoque tiene que ser más en el mercado, no tanto en las organizaciones. Por lo que decía antes, el mercado está, la infraestructura está, y entonces las organizaciones van a aprovechar esa oportunidad siempre. Sean unas, sean otras, sea de un país o sea de otro, donde exista mayor vulnerabilidad para implicarse. Lo que hay que intentar reducir es el mercado, ¿no? Intentando luchar contra los factores facilitadores de este mercado, a nivel de transporte, a nivel de lucha contra esos precursores, laboratorios, logística, etc. No tanto luchar y matar cosas a cañonazos, que se dice en mi país, no sé si se dice aquí, intentando perseguir a las organizaciones, sino realmente reducir el mercado global. Porque si no, el flujo va a seguir existiendo, el flujo va a estar ahí, el mercado está ahí, porque además los beneficios son cuantiosos. Ahí hablamos del dinero que cuesta comprar la droga, que eran $1.000 más o menos $1.200 en este país, y se vende en el mercado europeo a 25.000 el kilo, que normalmente ese kilo se convierte en 2 kilos, o sea, 70.000 euros en el país de destino en Europa, ¿no? Es decir, que es un negocio que alimenta a muchas personas. Entonces, enfoque, yo creo que en el mercado, no tanto en las organizaciones, en la reducción de los beneficios, lucha contra el blanqueo de capitales y la infiltración legal me parece fundamental. No luchamos lo suficiente contra el lavado de activos y la posibilidad de reutilizar ese dinero de parte de las organizaciones criminales. Si no lo pueden reutilizar, se acabó el negocio, de que no pueden tener acumulado el dinero negro en su casa, porque no pueden estarlo, ¿no? Entonces, de alguna manera, luchar contra la parte económica es muy importante, ¿no? La corrupción es fundamental también para poder intentar reducir eso en el futuro. Y mi conclusión final es un poco como comenzaba la presentación, ¿no? Generar muchas más alianzas entre nuestros países y América Latina, nuestros países en Europa, y intentar entender mejor las dinámicas que se están produciendo aquí, cómo repercuten allá y viceversa también, porque es que, ya digo, hay muchas organizaciones que ya tienen implantadas sus sedes aquí en América Latina para también recoger esa agua ahí hacia nuestros países. Entender mucho mejor esas dinámicas, poder entender también esos factores facilitadores del crimen organizado para intentar diseñar políticas mucho más centradas en el contexto local de cada uno de los países y poder reducir de alguna manera eso en el futuro si es de alguna manera posible, ¿no? Nada, muchas gracias. Le damos sin más la palabra a General Loaiza Arrieta para sus compañeros. Gracias. En primer lugar, permítanme agradecer a la Escuela de Posgrado por esta invitación a participar en este foro tan importante. En estos foros lo que vamos a hacer es actualizarnos, tener una nueva mirada de cómo va el escenario del crimen organizado y en esta oportunidad en lo relacionado al tráfico de drogas. Definitivamente, Andrea, que su presentación ha sido muy clara, lo que voy a tratar en este momento es de alguna manera complementar con la actividad nacional y tener una mirada tal vez desde el punto de vista policial de qué es lo que viene ocurriendo con el tráfico ilícito de drogas. Es una actividad que realmente afecta mucho a nuestra sociedad porque la contamina a la familia, contamina a la sociedad, contamina a las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, y todos los actores políticos también. Y lo otro es que genera también el medio ambiente. Perú es uno de los pulmones del mundo, hay una gran deforestación, sobre todo por los cultivos ilícitos de la hoja de coca. Actualmente en Perú el 70% más o menos de la producción de drogas cocaínicas se da en zonas del BRAE y de la Convención Pilares. Y es un escenario muy particular, puesto que viene acompañado de la ola de violencia que hay allá. Este año han habido como 8 enfrentamientos armados, en los cuales hemos tenido la pérdida de algunos compañeros y de personal de Fuerzas Armadas. Recientemente acabamos de terminar una gran operación en el BRAE y realmente el escenario es estratégico para favorecer la actividad ilícita, sobre todo el tema de drogas cocaínicas. El otro aspecto que hay que considerar y que hay que verlo como un escenario de futuro es la zona del
Putumayo. Hace poco estuvo visitándonos acá en el Perú el director antidrogas de la Policía de Colombia, General Mendoza, y nos alertaba sobre los hechos que vienen ocurriendo en Colombia, que muchos de los disidentes de la FARC, se fue al acuerdo de paz, pero todos sabemos que en Colombia se venían movilizando hacia el sur, hacia la zona del Putumayo. Tenemos que reconocer que es una zona que está abandonada, no hay presencia policial, hay una base de la Marina, y nos decía el general Mendoza que esta gente que durante toda su vida estaba acompañado de un fusil en las manos, bueno, de la noche a la mañana no iba a cambiar y se iba a volver un maestro de escuela. Entonces, obviamente ellos iban a seguir con alguna actividad ilícita y para eso se estaban movilizando hacia el sur. Como nuestro territorio, todo ese sector está abandonado, obviamente es un lugar propicio para tener laboratorios. O sea, ellos en Colombia, cruzando la frontera, viven tranquilamente como personas decentes y cruzan la frontera y realizan la actividad de producción de la hoja de coca. Lo otro que también nos comunicaba era la denominada hoja de coca millonaria. Esta, al igual que seguramente han escuchado el tema de la marihuana, el creepy, kriptonita, la hoja de coca también había sido estudiada por estos químicos para ver cuál era la que iba a tener mayor producción, 5, 6, 7 cosechas al año. Entonces, la hoja tingo fue estudiada por estos químicos como una hoja que permitía que simplemente no se utilice el almácigo, sino sea injertada, se va cortando y se va injertando para tener una mayor producción. Sobre todo en la zona del trapecio, donde el nivel de alcaloide de la hoja de coca no es tan bueno. Entonces, esto le iba a generar mucho mayores ganancias, es uno de los nuevos aportes o conocimientos que nos traía el director antidrogas de Colombia. Bueno, y más o menos ese es el panorama en cuanto a los cultivos. Hay otro tema que afecta, que es el uso de los insumos químicos. Realmente el tema de insumos también ha cambiado en los últimos años. Ya no se usa tradicionalmente el queroseno o cantidades fijas que determinan que había que hacer grandes traslados de insumos. Hoy los químicos son tan hábiles que vienen reciclando los insumos o vienen cambiando ciertos insumos, utilizan hasta insecticidas en vez de combustibles. Entonces esta situación hace que los controles sean mucho más difíciles. Hay una gran proliferación de grifos, de centros de venta de insecticidas donde camuflan otro tipo de insumos para poder desviarlos hacia las zonas de producción. Respecto al traslado de la droga desde el punto de producción hacia Lima para la subida y el lanzamiento de la droga hacia el exterior, como bien decía Andrea, se ha fragmentado. Hoy en día ya no hay organizaciones como antes habían, que facilitaban la labor policial, porque basta que uno agarraba el hilo de la madera y podía jalar toda la organización. Entonces basta que una fuente nos alertaba sobre una organización y podíamos copiar toda la organización. Hoy efectivamente se ha nacionalizado el tema del tráfico, hay los clanes familiares que hacen que nosotros como policías no tengamos fuentes cercanas que se puedan infiltrar dentro de la organización. Entonces lo que tenemos que emplear son otro tipo de recursos tecnológicos, la inteligencia electrónica, aquí, escuchas, otro tipo de dispositivos que nos permitan identificar a estas organizaciones. Es por eso que se ha fragmentado, porque obviamente afectaba mucho sobre la seguridad que tenían ellos. Entonces, en el tema del traslado también, ellos utilizan una serie de servicios. Luego que se produce una cantidad de droga que ha solicitado el financista, lo que hacen es contratar esos servicios, que son camionetas muy rápidas, muy ligeras, que hacen que traigan la droga de la zona de producción hacia Lima. Estas son camionetas normalmente, estas tiburón, que le dicen estas Toyota, y lo que ocurre es que muchas veces los policías tenemos que hacer el seguimiento de nuestro carro tira. Entonces lo que hacemos es hacerles irlos por estar siguiendo y tratando de fijarlos hasta que llegan a Lima. Entonces es muy difícil cuando cambian inclusive de vehículos que salen de la zona de Ray y en Huancayo, por ejemplo, están cambiando de vehículos. Entonces si hay un seguimiento visual, ya lo perdimos, salvo que se haya hecho con control electrónico. Una vez en Lima, hay el otro servicio, que es el centro de acopio, donde viene a esconderse la droga, sobre todo cercanos a los grandes almacenes
donde va a ser lanzada la droga. En estos, el modo de subida y lanzada de la droga es lo que genera muchas veces los espacios violentos que vemos en el Callao. Entonces, el tráfico de drogas desde las zonas de producción hasta las zonas de comercialización acá mismo genera violencia. Y eso es algo que tenemos que considerar, no solamente desde el punto de vista del tráfico de drogas, sino del crimen organizado en general, cómo se mueve la violencia en nuestro país. Las rutas que son empleadas fundamentalmente son la ruta marítima, más del 60% de la droga sale por vía marítima, sobre todo aquella que es acondicionada. La droga que es acondicionada es la más difícil de detectar, porque prácticamente lo hacen de manera legal. Me explico. Por ejemplo, el tema de un cargamento que hicimos con Yura salía como una carga legal, o el de la pota, o el de los espárragos que hicimos este año. Entonces, porque la otra, que es la Ribbon, o el método del gancho, que es poner una maleta de 250 kilos o 300 en un contenedor, en realidad es mucho más fácil de controlar, pero aquella que es acondicionada es la más difícil. Entonces, porque requiere un mayor trabajo de inteligencia de las organizaciones, el perfilamiento de la organización, cómo es que una organización va a exportar un producto, identificar a esa persona si tiene vínculos con el narcotráfico, cómo es posible que un joven de 25 o 30 años vaya a ser un exportador. Entonces, requiere de todo un análisis de inteligencia y es importante el intercambio de información con SUNAT, con las diferentes instituciones que están comprometidas. Bien, otro de los aspectos a considerar ya es el hecho de que los países de consumo, sobre todo, evalúen realmente dónde es que se está quedando el dinero. Bien decía Andrea, un kilo de droga en la zona de producción está en $1.000, aproximadamente $1.200. Cuando viene acá al Perú, perdón, cuando sale por el Perú, por vía terrestre está en un aproximado de 2.500, y cuando sale por vía marítima de 3.000 a 4.000 $. Por el puente aéreo está saliendo en $2.500. Y hoy en día la actividad del puente aéreo se ha incrementado porque es un negocio rentable para los traficantes. Compran avionetas en Canadá, en Estados Unidos de segunda mano, las traen hacia Bolivia, casi todas las avionetas son de bandera boliviana, y estas avionetas lo que hacen es sacar un cargamento de 250 a 300 kilos, dependiendo del tipo de aeronave, de la zona de producción. Entonces, todo el dinero que en realidad queda, la ganancia bruta que queda, está quedando en los países de destino. Ahora, respecto al puente aéreo, también es un tema a considerar porque está afectando nuestra seguridad. ¿Qué es lo que ocurre? Que a través del puente aéreo se están ingresando armas, o sea, el tráfico de armas que está ingresando a nuestro país está ingresando por el puente aéreo. Muchas veces el traficante, como una forma de pago, está pagando con armas, y esa es una situación que genera violencia. Ahora, respecto al tema de violencia en el RAE, por fuentes escuchamos que ya no solamente están empleando a remanentes de sendero. Por ejemplo, después de un daño que se hizo a una organización de destruir un laboratorio que generaba mucha cantidad de drogas semanalmente, ellos tuvieron un contacto, según nos decía la fuente, con algunos líderes de sendero y decían que la próxima vez que no les ofrezcan las garantías iban a bajar gente de Colombia. Eso para que vean cómo es que se maneja el tema de violencia en la zona de producción. Finalmente, a manera de comentario, definitivamente una de las situaciones que más les afecta a los traficantes es el perder las ganancias ilícitas de lo que hemos tenido a través del tráfico. Entonces, el lavado de activos va a tener que ser uno de los elementos fundamentales para combatir el tráfico ilícito de drogas, y lo otro definitivamente es la corrupción. No es posible que estuvimos a punto de que las autoridades den libertad a aquellos traficantes de los cuales habían tenido la mayor cantidad de droga en Perú, la policía, de decomiso de cerca de 7 toneladas. Entonces, los mecanismos obviamente legales para tratar de alargar estos procesos y que se le dé libertad a los responsables, hace de que se replantee esta situación y por lo otro, que
En la zona del PRAE, un autor de la muerte de un policía que había muerto el año pasado como un agente especial en una organización, le den la libertad. Entonces hay que replantear también la lucha contra la corrupción y fundamentalmente contra el lavado de activos. Yo tengo la misión de ser comentarista y moderador, así que voy a tomar un poco en mi intervención la libertad de agrupar algunas ideas que se me ocurren ahora con los comentarios que tengo sobre el tema. Y esta parte de una discusión que tuvimos en estos días con nosotros Jiménez Salinas, con Mariano, el día de hoy es cómo comenzamos a girar la mirada en estos fenómenos, no solamente hacia el crimen organizado, hacia el grupo criminal, comenzamos a centrar la atención en el mercado ilegal, un fenómeno que subyace a la forma en que se organiza esta agresión. Y partimos de esta regacita que el mercado sigue ahí. El mercado, por más que se intervenga, se mantiene ahí, porque hay una demanda y esa demanda misma un flujo productivo comercial. A partir de eso, implementaré 4 reflexiones, muchas con una hipótesis, muchas en línea de trabajo que estamos haciendo de investigación en el laboratorio de criminología, que son cosas que normalmente en progreso y que animan un poco la discusión con quienes estamos aquí en la mesa y probablemente con quienes compartimos esta experiencia. La primera de ellas tiene que ver, sí, también la presentación quiero presentar dos Filipinas. Primero tiene que ver con la hiperfragmentación del fenómeno. Ya no fragmentación, sino hiperfragmentación. Hablamos de un nivel de automatización muy extremo. De hecho, la fila que ustedes tienen ahí está planificada específicamente para que no entiendan nada. Porque la idea es que veamos el nivel de atomización al que podemos llegar en la forma en que se organiza el sistema productivo y comercial de la cocaína en nuestros países. Es un pequeño avance de un estudio que estamos trabajando en el laboratorio de criminología que apunta a construir un modelo de sistema productivo y comercial de la cocaína en el país. Está organizado a partir de 4 eslabones, no se ve muy bien de aquí, pero son eslabones de producción, comercio y consumo, y hemos en esa línea identificado 7 actividades, ¿no? Actividades vinculadas a cómo se abastece hoja de coca, cómo se abastece insumos químicos, cómo se produce pasta base de cocaína, cómo se produce de cocaína, cómo se exporta, pero cómo se comercializa a nivel interno, nacional, la cocaína, cómo se comercializa a nivel externo, cómo se exporta y cómo se comercia el menudeo. Y es un tema interesante porque lo que hemos encontrado es que hay una dinámica muy potente de comercio interno, muy fragmentada, y que no salta necesariamente de forma inmediata hacia la exportación. Y vale la pena pensarlo primero así porque ¿qué nos encontramos? Se replica mucho lo que aparece en estudios sobre otros países. Ya lo que entendemos es que este circuito comercial llega a un nivel de fragmentación bastante atomizado. Y en esa exploración hay una cosa bien interesante, hay varios elementos también de cosas interesantes. Uno es que no todas las tareas de operaciones que componen estos circuitos son ilegales. Muchas de esas tareas tienen más bien un margen o de ambigüedad o incluso de legalidad. Por ejemplo, el cultivo de hoja de coca no siempre es ilegal o tiene ese margen que permite cierta flexibilidad para que se extienda la producción. Cuando hablamos de insumos químicos opera una cosa semejante. También hay un margen de legalidad que permite que el insumo químico llegue con todos los documentos administrativos correspondientes y demás al RAE. Y tenemos, por estudios hemos visto que, por ejemplo, en el caso de Santa Rosa, zona donde hay muy poca productividad de actividades industriales, hay muchas empresas inscritas registradas que mueven insumos químicos, sin una justificación industrial muy clara. Segundo, son tareas muy precisas, hay rutas muy cortas, espacios muy acotados, gente que se dedica a llevarlo de Pichari a Huancayo, o de Pichari a Huamanga, o de Pichari a Símila, o de localidades, estamos muy pequeños y que no necesariamente pertenecen a una estructura orgánica vertical estructurada y que no necesariamente se conocen entre sí, pero que comparten lo que bien mencionaba el general, un pequeño servicio muy inmediato, muy específico dentro del circuito. Y eso acompaña un poco lo que mencionaba la profesora Jiménez Salinas sobre lo que ocurre en estaciones como Holanda. Un estudio de Colby es interesante porque nos plantea esos círculos, a ser intermediarios entre que llega cocaína al puerto de Rotterdam y termina en una discoteca en Ámsterdam para el comercio al menudeo. Entonces aparecemos nuevamente esa fragmentación y esa utilización también de esa actividad que no pertenece a un gran clan o a un gran grupo de mafiosos holandeses, sino que se va fragmentando de manera progresiva. La segunda idea tiene que ver ya no con cómo se fragmenta el fenómeno, sino cómo... por favor. Sino cómo
En paralelo a este fenómeno, se construyen vínculos con las actividades económicas legales. Entonces, en las operaciones que estamos trabajando en el grupo de investigación, hemos encontrado, y eso me parece muy evidente, pero se pierde de vista esa perspectiva, un vínculo con actividades de corte logístico, un vínculo con actividades de corte comercial y de corte financiero, que no solamente dan soporte al funcionamiento de la cadena, sino que se interpenetran, depende incluso mucho de ello. Ejemplo clarísimo, cuando en el Putumayo se ingresó con el Caracocha, se ingresó con la erradicación, los principales afectados fueron los dueños de los restaurantes de hoteles, porque se quedaron sin negocio, se quedaron sin gente que fuera a comerciar y consumir en el sol. ¿Por qué? Porque hay un nivel de dependencia con la actividad económica que tiene predominancia a nivel local. Y en ese sentido, en las profesiones que estamos trabajando, estamos manejando tres hipótesis de niveles de interacción. Uno, actividades que forman parte de la misma cadena, que son necesarias para el sistema productivo y comercial, para el transporte, para el trasiego, para la producción en sí misma. Un segundo nivel vinculado a soporte logístico, que son actividades legales. En el caso del Braille, que había mencionado el general, hay una explosión interesantísima de transportes públicos locales, que no siempre se justifica con el volumen de tránsito de pasajeros en la localidad y que parece más bien estar alimentada por un circuito fluido de entrada y salida, de entrada de insumos químicos y de salida de bajo caín. Pero finalmente soportado logísticamente en un aparato meramente legal que paga impuestos y que bajo todas las luces cumple con los requerimientos de lo que la administración pública requiere para ser formal. Y un tercer nivel de actividades que facilitan el aprovechamiento de los recursos económicos que producen generalmente estos sistemas productivos. Y es interesante porque no solamente es lavado de activos. Lavado de activos que implica un circuito de limpieza, muy en términos coloquiales, del bien obtenido para no usarlo lícitamente, sino que puede, es un tema que venimos discutiendo con la Revolución Mujica hace unos meses ya, que ofrece incluso por su probabilidad la facilidad de usarlos directamente. Casi nadie te va a preguntar de dónde viene el plata cuando compras un tiburón. No es justificado de dónde viene el plata. Vas a simplemente con que pague esta cuota que corresponde y entonces estamos hablando en estricto de un circuito de lavado de activo, sino de uso directo, de generación directa dentro del sistema comercial y económico local. Y eso es importante porque implica el tránsito de un mercado ilegal a una economía ilegal. Ya no estamos hablando solamente de un circuito productivo comercial aislado, compartimentalizado, sobre el que opera inclusive en la sombra, sino que genera todo un circuito económico de flujos de actividades legales, informales, y que alimenta una economía local y la dinamiza. Y que en forma más extensa implica incluso un soporte social potente. Mucha gente depende de la actividad, y un soporte político potente de la gente que depende de los políticos que están vinculados al soporte social y que en eso encuentran la estabilidad y capital político para mantener su lógica de autoridad. Tercera reflexión, nuevamente a partir de lo que se está discutiendo y a partir de las cosas que hemos ido explorando, tiene que ver con cómo se construyen los patrones de organización criminal en todos estos fenómenos. Y lo encontramos con esta y partimos ahí de una exposición teórica interesante, ¿no? Lo que discute mucho la teoría sobre estos temas es que los grupos criminales se organizan en función de los requerimientos del fenómeno. No siempre hace falta un cártel como el de Cali, no siempre hace falta un cártel como el de los Zetas, a veces solamente basta con un cártel, como un clan familiar. A veces el contexto requiere solamente un grupo pequeño, a veces el contexto requiere incluso más funcionar un service que una gran organización estructurada, vertical, con códigos de conducta, con mecanismos de ingreso y salida, reclutamiento estrictos. No siempre es lo que se requiere para que el fenómeno funcione, para que el mercado circule adecuadamente. Y eso invita a pensar, a partir de estas especialización de actividades, de cómo funciona cada actividad, las infraestructuras que son necesarias para que se funcione. Una línea de lo que la profesora Jiménez Salinas propone. No toda actividad y no todo contexto demanda la infraestructura para poder operar adecuadamente. Y no todos los contextos parecen necesitar el mismo tipo de grupo criminal. Hablábamos nuevamente del caso peruano. En el caso peruano tenemos una lógica de emprendimientos criminales muy potente, muy parecida en términos de función y estructura a los emprendimientos económicos legales, como pueden encontrar en Gamarra, como pueden encontrar en la bodega del barrio, como pueden encontrar en los pequeños negocios familiares. Y son lógicas muy parecidas a los experimentos económicos locales que básicamente se dedican a alguna actividad de trasiego de la producción de cocaína. Y hay un elemento que usted mencionaba general que tiene que ver con cómo esta estructura responde a una necesidad de hermetismo para poder evitar la infiltración de la operación y el control. Entonces, yo confío más en mi familia que en un externo, en un agente. Entonces, le encargo a mi primo los insumos químicos, le encargo a mi sobrino el transporte, le encargo a mi esposa
la compra de hoja de coca y le encargo a mi hijo que la posa en el laboratorio. Y eso tiene un nivel de hermetismo y de dificultad de penetración mucho más potente de un grupo criminal en el cual se recluta gente que tiene habilidades distintas, que tiene esa gran posibilidad. Pero sí ocurre que otros escenarios demandan grupos organizados mucho más estructurados. Nosotros partimos de ahí primero de un paralelo, ¿no? Y mencionaba que viene esa línea, ¿no? Es interesante, ¿por qué? Porque lo encontramos en nuestros contextos, nuevamente ya no son grandes grupos, son grupos pequeños, familiares, de 5 a 8 personas, y ocurre lo mismo delante. Lo mencionaba en la exposición, 5 o 6 personas que se dedican simplemente a desembarcar en la cocaína en el puerto de Hamburgo y dejarla en el lugar para indicar que la deje y ya está, no hay más que hacer. Mi trabajo acabó ahí, ¿cierto? Y nosotros a partir de esas ideas comenzamos a pensar en algunas hipótesis, ¿no? Y una fórmula muy sencilla, igual implica comprobación todavía, que nos podría pensar que mientras mayor control, mientras mayor competencia y mientras menos facilidad de esos recursos, se hace más necesario más nivel de organización estructurada y mayor uso de la violencia. Porque hay más competencia, porque hay más agentes de control vigilando a uno y persiguiendo a uno, y requiere un aparato que tenga la posibilidad de requerir esas, no solamente el control, sino solamente la competencia, que es un elemento también importante en ese contexto. Una cuarta reflexión, y nuevamente la hipótesis, es que tiene que ver con la idea de Estado fallido y Estado débil. Y hay una tendencia muy marcada en la literatura y en la política pública, en la discusión de mirar a América Latina y culpar a sus estados débiles de la forma en que se organiza el crimen organizado. Entonces, un factor que suele se terminar explicando la emergencia que no hace en América Latina es que el Estado tiene capacidad de control. Y eso a nosotros nos genera ciertas reservas. ¿Por qué? Porque si miramos la experiencia norteamericana, si miramos la experiencia europea, muchas organizaciones más estructuradas, tradicionales, que han tenido un largo recorrido, existen y aparecen en esos contextos. Entonces la pregunta no es, y nos parece que no va por cómo un Estado fallido genera la organización criminal, sino qué tipos de organizaciones criminales, o qué tipos de agrupaciones, o qué patrones de organización criminal surgen a partir de qué tipos de estados, qué tipos de control, qué fortalezas de los controles terminan incidiendo en determinadas maneras en que se requiere organizar el grupo criminal para poder responder, para construir esa infraestructura necesaria para poder controlar algún eslabón de la cadena. Entonces la pregunta, nosotros apostamos por orientarla más bien a ver cómo ha respondido el grupo de la red criminal, cómo estos involucrados en esto a lo que el Estado propone como mecanismo de control de su funcionamiento. Y vamos a encontrarnos que, claro, como mexicano de repente es importante tener un cártel estructurado, el contexto de repente lo demanda. En el caso peruano no hace falta, tener un pequeño grupo que maneje una parte del circuito suficiente, pero en un contexto como el europeo, donde hay un Estado que tiene capacidad de vigilancia, de control, de persecución de los fondos, sí hace falta construir un espacio mucho más hermético, con mayores controles y vigilancias para el acceso y la salida, con estructuras mucha más capacidad de penetración del Estado y o en todo caso de absorción u otros mecanismos mucho más sostenidos. Nuevamente, a manera de hipótesis queda esa pregunta. Y todo esto es una pregunta de fondo: ¿qué implica ello para la política de drogas en nuestros países? Una política de drogas que ha estado muy pensada, sobre todo en el caso peruano, en la idea del grupo criminal, la idea del proceso criminal, la persecución de ese paradigma de Pablo Escobar como el gran líder del cártel peruano. Como construido a partir de esa idea, a partir de esa imagen, muchos de los mecanismos que tenemos de control en su campaña en ese tiempo tienen un sentido común que no tiene mucha evidencia empírica que lo sustente. Y lo curioso es que también lo discutíamos ayer, es que al importar figuras jurídicas como la propone la Constitución de Palermo, terminamos reforzando esta idea, terminamos copiando un modelo que surge de un contexto donde efectivamente existen grupos criminales estructurados y estables y con fines económicos puramente duros, y a partir de eso construimos una normativa penal peruana que no necesariamente, en un contexto en el que no necesariamente la forma en que funciona el fenómeno responde a lo que ocurre en Palermo, o responde a lo que ocurre en Italia, lo que ocurre en Holanda, lo que ocurre en Rusia. Lo cual viene y quienes son fiscales o jueces aquí, incluso policías, se encuentran en el cotidiano la dificultad de demostrar que efectivamente cumple los elementos que la normativa del crimen organizado propone. Es una complicación mayor que ustedes en experiencia policial conocen y tienen en el cotidiano. No siempre es fácil demostrar que en estricto se cumple lo que Palermo propone como grupo criminal. Segunda idea sobre la política de drogas, es una política que además aparece concentrada en términos operativos, más cosas, más laboratorios, más incautaciones, no necesariamente en pensar cómo controlamos el sistema productivo y comercial. No quedamos solamente en metas
piensas en logros que pueden ser básicamente acumulativos, pero no logros, por ejemplo, de impacto. ¿Cuánto de esa cosa, cuánto de esa incautación termina generando impacto en la economía del narcotráfico, en la economía del mercado ilegal correspondiente? Y que tenga un tránsito de la meta operativa de productividad, que no deja de ser importante, hacia una medición sobre el impacto de esa productividad. ¿Cómo la veremos en perspectiva, ya una perspectiva económica mucho más compleja? Tercera idea, y con esto voy cerrando, es el problema central es que el mercado sigue ahí. El mercado, a pesar de que vamos hacia más cosas, y vamos hacia más laboratorios, y vamos hacia más incautación, lo que la evidencia demuestra es que el mercado sigue ahí. Alguien sigue comprando y alguien sigue vendiendo. Entonces podemos hacer entrar en un círculo vicioso de seguir incautando y destruyendo más cosas, pero el mercado va a seguir estando ahí porque al parecer no estamos respondiendo a la racionalidad que subyace detrás del funcionamiento de ese fenómeno. Y es una invitación a mirarlo seguido. Ustedes resonaron muy bien cómo se adapta el control de la competencia. La idea, por ejemplo, esta idea yo la conocía de los estudios sobre el tipo de hoja que pega más adecuada para la producción en una zona específica. La hoja tipo es un tema que me interesa mucho explorar y que es parte de esa lógica de aprendizaje y de su investigación que las mismas redes hacen para poder hacer más eficiente el negocio. Pero tan eficiente como eso porque es un negocio legal. Todos los empresarios tienen unidades de innovación que se dedican básicamente a ver qué producto es más eficiente para hacer más consumible o mejorar la productividad. La idea, por ejemplo, que usted bien menciona, la idea de service, de cómo comienzan a construirse esos pequeños contratistas, ¿no? En la última experiencia que hemos tenido en el Valle, en el Brain, nos hablaban, por ejemplo, de los services de cosecha de hoja de coca. Entonces, el agricultor ya no organiza su unidad familiar o la unidad colectiva para cultivar la hoja de coca, sino que le manda el teléfono y llama, Juanito, mándame 15 peones porque ya tengo un encargo. Entonces, esa lógica de servicio es interesantísima porque inserta una dinámica empresarial dentro de un circuito que era, en principio, básicamente agrícola, básicamente local y básicamente rural. Y es una perspectiva principal. Con esto cierro, creo que todas las reflexiones que nos acompañan el día con la profesora Jiménez Salinas, con el general Loaiza y un poco las ideas que les comparto, nos invitan a empezar el control no solamente a partir del grupo criminal, sino a partir del sistema productivo y comercial. Porque, como insisto en esta idea, este sistema se mantiene y el mercado es lo que va a terminar demandando con el circuito, es lo que termina condicionando la forma en que se organiza el grupo criminal y la forma en que se produce. Entonces, la línea de discusión, creo yo, y creo que espacios como este sirve para comenzar a repensarse lo que estamos pensando y romper un poco esa inercia y pensar de repente en otras formas mucho más sostenibles de intervención que pueden explicar el fondo del fenómeno. Yo no tengo más comentarios que ese, no sé si en todo caso hay alguna réplica por parte de ustedes. Muy brevemente, me quedo un poco con la reflexión que también Carlos. Primero, estoy de acuerdo en ese punto de la lucha contra el mercado como idea fundamental de conclusión de esta mesa, ¿no? Porque realmente tenemos que reivindicar un poco la lucha. Pero retomando un poco la cuestión que estabas mencionando respecto a las organizaciones y el tipo de organizaciones según el contexto, está claro que yo lo que intentaba es un panorama muy global, ¿no? Pero es verdad que las organizaciones criminales hay muchos tipos, ¿no? Y las organizaciones tienen funciones mucho más allá del negocio que no las pequeñas que a lo mejor se quedarían sobre el negocio. Entonces, yo creo que siempre está en función del contexto político o del Estado si es fuerte o no. Mencionabas Italia, por ejemplo, como un lugar diferente al resto de Europa, efectivamente es distinto, porque el Estado ha dejado desde hace mucho tiempo mucho espacio al crimen organizado y sigue dejando mucho espacio. Entonces hay control por parte de las organizaciones del territorio donde se instalan, pese a que existe un Estado fuerte, pese a que existe una Unión Europea detrás, todavía siguen zonas de Italia controladas absolutamente por la mafia, y eso no ocurre en los países europeos. Entonces, cada contexto tiene el crimen organizado que le deja al Estado tener, porque es un pulso entre el Estado y las organizaciones. Si nosotros dejamos crecer las organizaciones, se convierten en Estados, son cuasi Estados, con funciones mucho más allá de lo que es el tráfico de drogas o el desarrollo de un negocio. Y esa es la verdadera amenaza. Entonces, hay muchas tipologías de organizaciones y comparto contigo que depende del contexto donde nace y hay que estudiar el tipo de organización en función del control por parte del Estado. Y con eso llevo a otra reflexión que yo creo que es necesaria analizar mucho más
realizar análisis mucho más micro que macro en cada contexto concreto, cómo se desarrollan esas organizaciones, cómo se alimentan, qué factores tienen para desarrollarse, para intentar de alguna manera también no hacer una lucha global frente al mercado, pero también intentando ver la idiosincrasia, el contexto global de cada uno de los países, como de alguna manera podemos luchar contra esto. Nada más, con eso termino. Muchas gracias. Finalmente, quisiera cerrar mi participación fijando algunos aspectos fundamentales. Sí es necesario continuar con las labores de erradicación y destrucción de los laboratorios, porque es la única forma de desalentar que el campesino, aquel que cultiva la hoja de coca, pueda dejar esta actividad ilícita. Ella hizo un estudio científico con entrevistas de campo y que los lugareños decían que ellos iban a continuar con el trabajo de producir droga porque simplemente se les facilitaba el trabajo. Entonces, la única forma de desalentarlos es destruyendo sus laboratorios, sus cosas, porque el financista le entrega una cantidad de dinero para que pueda invertir en eso. Si él pierde esa cantidad de dinero en la destrucción de los laboratorios y la pérdida de los insumos que va a tener en ese laboratorio, vamos a desalentar su actividad. Y eso es lo que un tanto ocurrió en el Guayaga. Lo otro es bajar la intensidad en el tema de violencia que hay. El milagro del Guayaga cayó con el tema de Artemio. Una vez que Artemio estuvo preso, bajó toda la inseguridad en la zona y las fuerzas encargadas de hacer cumplir la ley tuvimos la oportunidad ya de comenzar a denunciar, a judicializar algunos casos, sobre todo vinculados con líderes cocaleros y autoridades. Hace poco, después de 10 años, hemos capturado a un líder político que de una u otra manera fomentó un ataque terrorista con una serie de comerciantes que no esperaron que después de 10 años la policía les iba a caer. Pues es lo que se tiene que hacer. Y lo otro que quería, la meta, sí es importante porque en toda la cadena tanto de producción, comercialización, transporte, acopio y finalmente la venta al punto de destino final sí le afecta al traficante. Y en algunas oportunidades escuché que acá en el Perú se decomisaba poca droga. Es cierto, el promedio es de 30 toneladas. En lo que va de este año estamos superando las 42 y esperemos llegar a fin de año a las 50 toneladas. Pero cada una de esas toneladas le cuesta mucho esfuerzo a nuestra policía. Cada kilo de coca que se decomisa, no tenemos nosotros todos los medios y recursos que otros países lo tienen. Es una amanecida, es una sembrada de ese policía que ha dejado de dormir 3 noches, que ha caminado mucho para poder llegar al punto donde se está acopiando la droga y el riesgo que se corre de salir de la zona. Sabemos que está acondicionada por estos elementos remanentes del terrorismo. Entonces, cuando yo le digo a cada uno de los policías que está trabajando, se está cumpliendo la meta, cada kilo lo felicito, porque es el esfuerzo, el trabajo de cada uno de ellos, que muchas veces no lo reconocemos. No sabemos que ese investigador, todos los esfuerzos que ha hecho, por pedir unas medidas limitativas, tiene que estar rogando y estar ahí con el teléfono encima, y yo veo ese esfuerzo y mismo tengo que estar llamando a un fiscal para que colabore con ese trabajo de investigación para lograr una detención, un decomiso de droga. Entonces, esto compromete a todas las autoridades, no solamente es un compromiso de la policía, sino yo creo de todas las autoridades, de fiscales, jueces, políticos, y solamente de esa manera vamos a poder combatir adecuadamente en la lucha contra el tráfico de drogas. Gracias. Una reflexión final, con esto cerramos la mesa. Comparto lo que hemos discutido ahora y muchas veces es súper interesante, agradezco mucho la oportunidad que nos da nuevamente la Escuela de Gobierno y la Escuela Enfocada a la Policía. En realidad, específico con el tema de la productividad y la empresa de productividad, no es que no sea importante, o es necesario tener ese control. Lo importante es, en todo caso, hacer que transitemos esa metodología de productividad acumulativa hacia cómo pensamos eso en función de un golpe efectivo sobre la economía del tráfico. Claro, eso le da un sentido muy distinto al esfuerzo que la función policial, que la policía hace a diario su investigación, para ir mucho más allá de solamente recomendar resultados y tener un golpe potente que lo que además le duele al narcotráfico y al que duele al bolsillo. Y creo que es ahí donde hay que empezar a mirar y ser un poco más la idea de crecer en el mercado y no solamente en la narcotráfico. Creo que esta policía y creo que esos esfuerzos están sirviendo muy bien para poder ir discutiendo